Mi nombre es Pablo Fonteñez y soy de esas personas que compran con meses de anticipación la entrada a esa película que tanto esperaba. Que disfruta de ver 3 veces la temporada de una serie para que no se le escape ningún detalle. Y que lee cómics donde sea, sin que le importe lo que la gente piense de nosotros. Somos Sobredosis de Fandom y esto es lo que tenemos para decir. Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. En este episodio tengo el placer de hacer algo distinto. Hoy tengo para ustedes una entrevista que, a pesar de la cuarentena, he podido realizar de manera virtual. Por WhatsApp, sí, por medio de mensajes. Esta entrevista se la realicé al señor Luciano Saracino. Los oyentes habituales del programa lo conocen porque le hice una reseña a su novela gráfica Itch, en la que Luciano fue guionista. Como ya les dije, esta entrevista fue por mensaje, pero hice mi mejor esfuerzo en compaginarla para que parezca en directo. Así que si encuentran algunos detalles, sepan disculparnos. Ahora sí, sin más explicaciones, empezamos. Como siempre, esperando de todo corazón que lo disfruten. En 1978, el Superman de Christopher Reeve se daba a conocer en la pantalla grande. En La Chica, la serie animada de los Cuatro Fantásticos se estrenaba, y Cortázar publicaba Territorios. En el barrio de Villa del Parque, ciudad de Buenos Aires, un 2 de febrero, nacía Luciano Saracino. Es un guionista que, entre libros para chicos, novelas, historietas, ensayos sobre cine y otras hierbas, tiene publicados más de 80 libros a lo largo y a lo ancho de este planeta. Sus libros se leen en algunos idiomas: serbio, coreano, griego, yugoslavo, inglés, italiano, ruso, catalán, portugués y francés. Fue seleccionado en el libro Antología del Cuento Infantil Argentino del siglo XX. Llevó a la televisión La vida de Oesterheld en la serie Germán, Últimas Viñetas. Y en 2018 se estrenó Necronomicon, película que escribió junto al novelista Ricardo Romero. Ahora viaja por diferentes lugares del mundo para contar lo mucho que le gusta imaginarse historias. Luciano, en La Piedra de Sísifo dijiste: soy una especie de antropólogo de la historieta. Siempre me gusta ver qué más hay, qué otras cosas existen. ¿Cuáles fueron tus influencias? Cuando digo que me considero una especie de antropólogo de la historieta, justamente me refiero a eso. O sea, desde muy pibe me interesó ver qué había antes. Leo, investigo, disfruto mucho leyendo cómics de los 50, leyendo cómics de los 40. Cada vez que encuentro algo en alguna librería de viejo, en alguna tienda de saldos, en alguno de mis viajes, me lo compro. Tengo una especie de fetiche con el tipo de literatura pulp, especialmente la que tiene que ver con la historieta. Uno de mis personajes preferidos es Fantomas, tanto en sus novelas policiales como en su faceta devenida en superhéroe mexicano, en la editorial Novaro, en los 60, 70, 80. Todo ese tipo de obra, Diabolic, Dylan Dog, Tex, bueno, y acá en Argentina lo que tiene que ver con Misterix, todo lo que produjo Oesterheld con su Horacero, Columba, ¿no? De ese lado me considero un antropólogo. Me gusta mucho leer las diferentes edades de oro, de los diferentes países, la edad de oro de la historieta argentina, de la historieta norteamericana, de la historieta francesa, de la historieta franco-belga. Entonces, cuando me siento a escribir una obra desde el hoy, porque yo escribo hoy historietas, tengo todo eso detrás. Mi mochila es una mochila de un viajero que recorrió muchísimo. ¿Por qué recorrió muchísimo? Porque viajé muy diferente, ¿no? Viajé a lugares muy distintos, a banderas muy distintas, a paisajes muy distintos. Desde ese lugar me considero
un antropólogo. Y lo que tiene que ver con el hoy por supuesto que hay autores que todo el mundo considera geniales y de los cuales por supuesto me hermano, me amparo, los tengo debajo de mi paraguas cuando llega la tormenta, y tiene que ver con el mainstream porque a veces el mainstream tiene razón, ¿no? Me refiero a Gaiman, me refiero a Alan Moore, me refiero a Paco Roca, me refiero a Tute, me refiero, bueno, a un montón de autores que a la gente nos gusta y que los leemos y que tienen que ver. Bueno, alrededor de esos autores hay un montón de otros. Entonces voy como descubriendo, voy acercándome, voy asomándome. Entonces soy un antropólogo porque investigo el pasado y me gusta el pasado y tengo un fetiche con el pasado, pero también soy un viajero actual, en donde me gusta viajar en mi tiempo presente a ver qué están produciendo hoy en día mis contemporáneos, mis maestros contemporáneos aún vivos y los que están debajo mío en nivel etario, ¿no? ¿Qué están haciendo los pibes? Especialmente las pibas. Hay una generación hermosísima de pibas que están contando diferente, en un tono nuevo, con colores nuevos. Me refiero a colores, por supuesto, que no tienen que ver con lo cromático, sino al nivel de texto, al nivel de imaginería, al nivel de sensibilidades. Así que bueno, en ese sentido soy un antropólogo y en ese sentido también soy un viajero. No me he cansado todavía. Espero que todavía me queden piernas para seguir caminando. En página 12, allá por febrero de 2007, dijiste, y te prometo que es la última vez que cito algo: me parece que tuve una infancia lo suficientemente feliz como para volver a ella sin demasiados rencores o medios. No me pasa como esos autores que dicen, tengo un niño dentro y cuando lo escribo... No, yo soy un adulto que escribe para chicos. En esta entrevista hablas de tu infancia, de que creciste leyendo libros como El Mago de Oz y Peter Pan. Corregime si me equivoco, ¿eh? Pero también hablas de Batman y Corto Maltés. Pero, ¿recordás cuál fue tu primer contacto con un cómic? ¿Qué personaje de historieta era tu preferido o sigue siendo aún? Sí, tuve una infancia de esas infancias que tienen muy poquitos en el mundo, ¿no? O sea, muy poco porcentaje de humanidad, que es una infancia feliz. No tuve que salir a laburar, no tuve problemas de hambre, no tuve una familia violenta, no han abusado de mí, no he tenido mayores traumas en el recorrido ese inicial de mi vida. Y lo que sí tuve fue una familia con un amor sano hacia los libros. Había libros en casa. Recuerdo, es difícil pensar en mi primer contacto con las historietas, porque siempre las hubo, siempre, ¿no? En la revista Anteojito estaba Anteojito de Antifaz, y Coco y Cilindrina, y Pelo Pincho y Cachirula. O sea, uno leía historietas porque estaban en la UMI, unas historietas dibujadas por Carlos Nine, ¿no? Había en casa historietas. Por ejemplo, no se compraban las de Editorial Columba en mi casa porque mi casa era una familia de izquierda que tenía, por supuesto, sus límites ideológicos, y Columba no se compraba, ¿no? Como tampoco se compraban superhéroes, no me dejaban entrar a casa a la Mujer Maravilla o a Superman porque tenían colores que remitían a la bandera norteamericana en sus trajes, y Columba no se compraba porque Columba era media facha para mis padres. Entonces lo que pasaba en casa era que el portero del edificio donde yo vivía, David, lo que hacía era me las guardaba. ¿Por qué? Porque la gente las tiraba. Eran cómics, eran revistas de historieta, el Tony, la D'Artagnan, la Intervalo, la Fantasía, que las tiraba la gente en mi edificio. Entonces él las guardaba. Y yo lo que tenía que hacer era, cuando bajaba a la planta baja, con el ascensor, vivíamos en el 7º piso, abría la puerta de un cuartito al que se le decía el incinerador, y ahí estaban, al lado de bolsas enormes de Consorcio, las historietas que me guardaba David, que eran todas el Tony, que la gente además les escribía las tapas con cuentas, con teléfonos de alguien, ¿no? El verdulero, teléfono de verdulero, una lista de supermercado. Las tengo todavía guardadas, todas esas revistas que me rescató, que me guardó David, con anotaciones de sus dueños, que nunca supe quiénes eran de ese mismo edificio que yo, pero no sabía quiénes eran. En esas historietas, en esas revistas, conocí muy tempranamente un nombre, que fue el de Dago. Dago, publicado ahí en el año 81,
yo muy pequeño, me voló el cerebro. Fue el primer personaje que yo dije, bueno, esto es grosso, esto es grosso. Dago, tuve durante toda mi adolescencia un póster en la pared de mi casa que cada vez que yo abría los ojos, cada mañana, ese póster que era un dibujo de Alfredo de la María, preciosísimo, me decía que su mirada y su cuchillo están hechos del mismo filo, ¿no? Y era un Dago preciosísimo ahí que me miraba cada mañana. Hoy estoy escribiendo Dago para Italia. La vida tiene ese tipo de besos, ¿no? La vida a veces nos besa en la boca. Mi viejo guardó como un tesoro, porque son un tesoro, todas las historietas, las horas cero semanal, que él compraba cuando era chico, desde el 4 de septiembre del 57 hasta que salió el último número. Las encuadernó, las cuidó, se las llevó a todas sus mudanzas. Guardó eso como se guardan los tesoros, guardó eso como se cuida un corazón de papel. Y como tenía 5 años, un día me sentó en su falda y me leyó El Eternauta, los primeros capítulos. Yo empecé a leer desde ahí. Yo empecé a leer con esa primera lectura que me hizo mi viejo, con ese grupo de amigos jugando al truco en una casa en donde el fin del mundo lo sorprende en forma de nevada. Tanto me intrigó ese inicio de historia que yo aprendí a leer. Aprendí a leer para ver cómo seguía. Ese fue mi primer contacto no solamente con historietas, sino con la lectura, y no solamente con la lectura y la historieta, sino con la literatura grande, esa que te cambia la vida para siempre. Contame cómo fueron tus comienzos en la escritura. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a esto? Desde muy pibe, desde chico, viste la clásica pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo siempre respondía dos cosas. Una de esas dos cosas la iba cambiando, ¿no? Podía ser astronauta, podía ser actor, podía ser psicólogo, podía ser profesor de historia, depende de la edad, la iba cambiando. La otra siempre era escritor, siempre. Desde que supe que los libros que leía los hacía gente, hombres, mujeres, nunca me desvié de ese rumbo, de esa parte de la respuesta. La otra respuesta todavía no la cumplí, pero esa mitad del sueño de mi vida sí lo tengo cumplido. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Astronauta y escritor, psicólogo y escritor, profesor de historia y escritor, actor y escritor. Así que puedo decir que la mitad de mis sueños los cumplí. Todavía me falta llegar a Marte, a la Luna, a Saturno, pero de alguna manera llegué escribiendo. Así que sí, lo tuve claro desde el vamos. De hecho, yo jugaba a escribir, yo tengo libros míos de muy pibe, como esos pibes que hacen sus libritos con hojas que le trae el papá del laburo, y engrampadora o encuadernaditos. Mi primera historieta dibujada por mi amigo Luis Sampaoli, él vivía en el 4.º piso de un edificio, yo vivía en el 7.º. Flyman y Spaceman, la tengo guardadita, y teníamos 8, 9, 10 años. Teníamos nuestra editorial editorial Fantástico, con el loguito muy parecido a la de Novaro, porque eran las que comprábamos nosotros en el Parque Rivadavia. Yo era un pibe que muy de pibe me iba en bicicleta a comprar las revistas que me gustaban con mis amigos, con mi amigo especialmente Luis, y que seguía las historietas y compraba, y mis ahorros eran para historietas. Yo era de ese tipo de pibe. Y lo que me pasaba a mí era que como las Batman que yo compraba en el Parque Rivadavia siempre continuaban, las mexicanas, y era imposible conseguir el número siguiente, porque llegaban como de a lotes de México. Entonces, si vos tenías el número 8529 y después no conseguías nunca el 8530, era muy difícil. Entonces lo que hacía yo era, recuerdo una de un Batman cayendo de un Zeppelin. Cuidado, Batman, esa caída puede ser mortal, ¿no? Decía. Y yo después no sabía cómo continuaba, porque se me terminaba la historieta con Batman cayéndose de un Zeppelin. Entonces, ¿qué hacía? La escribía yo. Escribía la continuación, a ver cómo era que Batman se salvaba, qué era lo que le pasaba a Batman. Eventualmente, después de añares, yo daba con la continuación, la encontraba, porque nunca dejé de buscar mis griales. Y debo reconocer que algunas estaban mejor como las pensaba yo a mis 8, 9, 10 años, que como finalmente las leí. Así que
Sí, siempre quise ser escritor y cuando lo fui, el primer contrato que yo firmo en mi vida para publicar un libro, que fue Filgrid, El Mago de los Caminos, publicado por Puerto de Palos. Yo voy a la editorial, firmo el contrato y me vuelvo para mi casa en colectivo. Yo tenía 20 y pico, 20 tempranos. Yo volví todo ese viaje con el contrato dado vuelta, sentado en el asiento de atrás de todo el colectivo, para que la gente mire ese contrato y que vea que ahí estaba firmada la posibilidad de un libro futuro, ¿no? Y la sonrisa que tenía yo en el rostro en ese momento era la sonrisa de un pibe que acababa de cumplir su sueño. Me habían pagado 400 pesos, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Era un dinero, era el mismo dinero que cobro hoy por los anticipos de cualquier libro, pero bueno, en ese momento recuerdo que eran 400 pesos. Me bajé en Villa del Parque con el colectivo, me fui al shopping, ya no existe más ese shopping, porque las cosas dejan de existir cuando pasan más de una década. Y le compré con la plata de mi anticipo a mi amigo Luis Sampaoli un libro de Gulliver gigante, en una caja de madera, hermosísimo. Mi primer dinero de un anticipo lo usé para comprarle un regalo al primer dibujante que yo tuve en mi vida, como teníamos 7, 8, 9 años y vivía en el cuarto piso de un edificio y yo en el séptimo. Eso fue lo que hice con mi primer anticipo, comprarle a Luis un regalo. Ahora que Netflix se mete de lleno en producciones argentinas y están por traer El Eternauta en formato de serie, ¿no te gusta fantasear con la idea de una película sobre Hitch? Respecto de Netflix y esta necesidad que tienen en este momento de buscar material por fuera de Marvel, de DC, de Disney, por supuesto que fueron a buscarlo en los contornos, ¿no es cierto? Se encontraron está dando vueltas Mac Miller, está dando vueltas, bueno, Umbrella Academy, The Voice, no solamente Netflix, el resto de plataformas también necesitan material. El material está en la historieta, claro que hay material en la historieta, hay mucho material y muy bueno dando vueltas. Si la pregunta es si yo estoy expectante a ver si Mr. Netflix me toca la puerta para realizar Itch, o cualquier otra, pero específicamente Itch, porque sin dudas es el libro más importante que tengo escrito y con posibilidades de hacer series. Sí, claro, no voy a ser humilde con eso, no voy a decirte no, bueno, no. Sí, no solamente lo espero, sino que lo deseo ansiosamente. Yo creo que podría ser una serie hermosísima Itch, y es un material que es parte del mundo, se publicó en todos los idiomas en donde Netflix llega. Con lo cual, sí, además puede ser una serie muy, muy hermosa. Claro que sueño con eso. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo soñaba con ser escritor y astronauta, escritor y actor? Bueno, ahora sueño que Netflix haga la serie de Itch. Con Olivetti lo hablamos muchísimo. Nos encantaría, nos encantaría. En este momento estoy con un habano en una pileta, un champán, esperando que Netflix venga a mi casa. En helicóptero van a venir porque tengo un helipuerto. Aquí lo estoy mirando mientras te mando este audio. Y esperando que lleguen, simplemente. No tengo otra cosa mejor que hacer durante la siguiente semana. Creo que no hay mejor manera de esperarlos. Venga, por favor, no sea tímido. Quítese los zapatos y entre en la pileta, así charlamos. Ahora hablando de cosas que sí sucedieron. Escribiste el film de terror Necronomicon con el novelista Ricardo Romero. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, compartir la narrativa con otro escritor. Digo, porque el trabajo de escritor por lo general es muy solitario. El trabajo del escritor es solitario, pero el del guionista no. Cuando trabajo haciendo historietas, yo estoy muy acostumbrado al vínculo con el dibujante. Me gusta mucho trabajar con el dibujante. A veces pasa por cuestiones de mercado. Ahora estoy trabajando para el mercado italiano, por ejemplo, y sí, me pasa que escribo un guión de Dago o de lo que esté escribiendo, se lo entrego a mi agente y mi agente se lo manda al dibujante, que yo no conozco, que yo no sé su cara, su nombre a veces ni siquiera, y lo dibuja solo en la soledad de su estudio, y yo solamente veo las páginas terminadas. Es un modo de trabajo. A mí me gusta el otro, que es el que hago con Ariel Olivetti, el que hago con Gerardo Isusi, con Gerardo Baró, con Nicolás Brondo. O sea, nos juntamos a pensar la historia. El dibujante
pone mucho de sí en la historia, yo sugiero y juego alrededor de los dibujos. Entonces como que el guionista, en mi caso, yo como guionista, no soy un hombre solitario cuando escribo. Sí escribo en el teclado solo, pero hay un previo y un posterior a ese momento de escritura en donde me vinculo con mi compañero. Trabajar con Ricardo Romero es un lujo. Es un lujo. Ricardo Romero no solamente es uno de los mejores escritores de la Argentina, y inclusive me expando un poquito más. Ricardo Romero es uno de los mejores escritores del mundo. Tiene una prosa exquisita, una imaginación desbordada y una inteligencia supina. Ricardo Romero es un hombre de inteligencia. Pero además de todo eso, Ricardo Romero es mi amigo, es mi hermano. Con lo cual nos juntamos a ver películas, tenemos una cofradía con él y con el otro escritor, Jorge Consiglio, a mirar películas de terror, con máscaras, nos ponemos máscaras y nos juntamos a ver películas. Son reuniones que tardan, duran generalmente a veces días completos. Y en esa amistad que tenemos, en donde nos juntamos a tomar cerveza, a hablar, a debatir, inventamos historias con Ricardo Romero. De esas historias que inventamos, algunas terminan siendo guiones y nos juntamos a escribir los guiones, nos juntamos los dos a escribir los guiones. Nos preparamos como quien prepara el escenario para jugar a los Playmobil siendo niño, o cuando armabas el castillo de Grayskull para invitar a un amigo a tu casa a jugar. Cuando Ricardo viene a mi estudio, yo lo espero como Ricardo se merece. Armo unas picadas gigantescas, preparo las botellas para que estén siempre a nuestro alcance, y cuando yo voy a su estudio, él hace lo mismo conmigo. Escribimos los dos. No es que yo le mando por mail un texto, no, me siento en la computadora y él está al lado mío y vamos diciendo en voz alta, lo escribimos. Se sienta él y yo estoy al lado de él, y así. El Cronomicon lo escribimos a cuatro manos, como quien se sienta en un piano a tocar una melodía a cuatro manos. En ningún momento hubo una discusión, un no entender para dónde va la historia, no, en ningún momento. Nos sentamos, sabíamos lo que queríamos contar una historia, una aventura literaria, una aventura que gira alrededor de un libro. Los dos amamos los libros, no solamente la literatura, entiéndase, los libros, y alrededor de eso hicimos una película. Pero ese trabajo que decís vos, que Ricardo sí es un hombre que trabaja en soledad, porque es un novelista, y las novelas de Ricardo necesitan soledad porque justamente tienen que ver con esa inteligencia que habita debajo de sus rulos, no fue para nada extranjero el vínculo conmigo, no fue para nada forzado. Escribimos juntos. ¿Por qué? Porque somos amigos, porque somos hermanos. Me pasa lo mismo con Olivetti. Nos sentamos a hacer porque no solamente amamos lo que hacemos, sino que sabemos muy bien cómo se juega este juego. Así que no fue para nada complicado, te diría que fue un placer. Veo que cuando hablas de amistad y de las reuniones que se generan en torno a ella, te gustan los rituales. Pero rituales para celebrar la amistad. Con Ricardo miran películas con máscaras, he visto que con Ariel hubo noches de tango y música en general en tu casa. A la hora de escribir, ¿también tenés rituales? Soy un hombre que celebra el amor más que todo el resto de sensaciones y de cosas que rodean el universo. Soy un hombre de eso, soy un declarado enamorado. Enamorado de mi pareja, enamorado de mis pasiones, enamorado de mi hija, ¿no? Creo que soy un padre amoroso, un buen amigo. El otro día, justamente en un reportaje, alguien mencionó eso. Yo no sé bien si Saracino es un gran escritor. Saracino es un gran amigo. Y vos sabés que eso me hizo bien. Eso, de alguna manera, hizo que yo entendiese cómo es que hago las cosas que hago y por qué las hago. Me parece que por ahí va la cosa. Tengo mis rituales, por supuesto. Esta cofradía de las máscaras con Ricardo Romero y Jorge Consiglio, la hermandad de los martes con Ariel Olivetti, Néstor Pierres y Max Aguirre. Todos los martes nos juntamos en la casa de Olivetti a celebrar la amistad, a celebrar la vida. El fulbito de los lunes,
Cada lunes nos juntamos y eso es un templo, es una iglesia que tenemos, esa canchita debajo de la autopista de Carabobo, con un montón de amigos, con Tute, con Max Aguirre, con Diego Parés, con Diego Rey, con Hawk, ¿no? Muchos del ambiente de la historieta y otros del ambiente de la música, cantores como Hernán Lucero, Gustavo Eclesia, El Negro Falótico, hay fotógrafos, Mariano Sanchiao, hay activistas culturales como Martín Ramón. Somos un montón de personajitos del medio y de fuera del medio que se junta a jugar a la pelota cada lunes. En ese jugar a la pelota nos jugamos la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese trote, en ese cuero, en esos goles, en esos pases, está una parte importante de la vida. Por lo que te digo, por lo que tiene que ver con la amistad, con el amor. José Francisco Caballero, cantante de punk rock. Somos un montón y verdaderamente disfrutamos ese espacio. Tiene que ver con los rituales que me preguntas. Cuando escribo, no. Cuando escribo no tengo absolutamente, o sí, tengo el ritual de la ausencia del ritual. Necesito algunas cosas mínimas que son silencio absoluto. No escribo con música. Yo tengo un estudio afuera de mi casa y necesito estar solo. Necesito que la soledad sea un poquito más extensa que el espacio de mi estudio. No puedo escribir si hacen falta 2 kilos de cebolla en mi casa. No puedo escribir si alguien me menciona que faltó pagar la factura del gas. No puedo escribir si. Entonces necesito estar solo, pero solo de verdad, que haya un contexto de soledad. Y luego en silencio, no escucho con música, no escucho con música instrumental, no escucho con música clásica, no escucho con tango, no escucho nada, en ninguna instancia de la escritura. Puede ser que quizás en alguna corrección, en algún momento de edición del texto, pueda llegar a poner alguna música en inglés de fondo, pero generalmente no. Tengo siempre el mate al lado del teclado, escribo con mate, escribo mucho mejor por las tardes. Y generalmente escribo de un tirón. Me siento y escribo. Tengo siempre 3 o 4 proyectos a la vez, con lo cual divido el día más o menos en esos proyectos que estoy haciendo e intento ser en ese sentido bastante ordenado, porque en el resto de la vida soy muy desordenado. Entonces, ahora que te mando este audio, ya sé qué voy a escribir después y sé con qué voy a ocupar mi tarde. El día de hoy lo tengo más o menos resuelto. Desde la cama lo pienso eso. Abro los ojos y lo primero que digo antes del primer mate es, bueno, a ver cómo viene mi día. Cuando esa respuesta me es fácil de responder, bueno, mi día va a ser precioso. Cuando no tengo muy en claro porque estoy en muchas cosas y no sé bien qué, bueno, ahí se me empieza a complicar y me empantano y es muy posible que no escriba nada inclusive. Pero no, hoy tengo 2 trabajos concretos que tengo que terminar, hacer, resolver y me es muy divertido cuando el día se me presenta con objetivos claros. Recién me contaste que ahora estás escribiendo Dago y otros 2 proyectos más. ¿Podés contarnos algo o todavía no se puede contar? Está, digamos, el motor encendido, pero carburando, no en marcha. Italia está en este momento en un stand-by como el resto del mundo, pero la industria italiana está pasando por una crisis grande. Pensemos que si no hay kioscos, no hay bocas de venta, y si no hay bocas de venta, no hay acceso al público. Entonces hay que ver cuando se acabe toda esta cuarentena qué es lo que queda después del vendaval. Así que sí, estaba escribiendo Dago, terminé un libro y está siendo dibujado en este momento, Dago en la estepa rusa, en los tiempos de Iván el Terrible. Un libro muy lindo, me encantó hacerlo, un personaje que yo adoro porque es el personaje que yo leía de chico, así que de golpe que te pongan la número 10 para que juegues en el equipo de tus sueños, y bueno, fue una responsabilidad muy grande, me la tomé con seriedad y el resultado fue realmente muy lindo, me encantó cómo quedó el libro. Así que bueno, inicialmente estamos haciendo un libro de Dago, veremos cómo continúa. Y ahora estoy metido en un barco también, más o menos en misma época, siglo XVI, contando la historia de Lope de Aguirre.
también para Italia, para el mercado europeo en realidad, porque Italia, Francia, veremos cómo se mueve este barco. Así que eso es muy fresquito. Mira, estoy sentado ahora en la computadora mirando nada. Estoy 27 páginas de un libro de 90 y pico, pero lo empecé ayer. Así que estoy con el viento a favor, la historia es linda. Lope de Aguirre es un personaje fascinante. Así que en eso estoy ahora trabajando en concreto para el mercado italiano y francés. Luego televisión y cine, seguimos con el resto de proyectos, pero ahora mismo sentado en mi estudio haciendo, en realidad estoy pasando a español antiguo el texto inicial, porque Lope de Aguirre habla en español antiguo. ¿Qué queréis? De todo lo que publicaste alrededor de tu carrera, ¿cuál es tu orgullo, tu preferido? Es difícil la pregunta, porque una cosa es el orgullo y otra es el cariño. Son diferentes sensaciones que tengo respecto de los libros. Tengo muchos libros publicados, tengo más de 80 libros publicados, de los cuales por supuesto no todos me hacen sentir orgulloso, ni de hecho ni siquiera me gustan. Pero sí creo que tengo algunos libros que me gustaría llevarme a la tumba, digamos. Estoy mirando la biblioteca con mis libros mientras te respondo, ¿eh? No vayas a creer que los tengo tan claros. Ometepe es un libro que se publicó en España, en Francia y en Argentina, ilustrado por Javier de Isusi, que le tengo enorme cariño. Me parece un libro preciosísimo. Itch, por supuesto, por lo que significa ese libro en mi carrera y en el vínculo con Olivetti. Cayetano, con Nicolás Brondo. La historia del príncipe orejudo, la verdad que quedó muy bonita, estoy muy contento. Herbert West es un libro del que estoy tremendamente orgulloso, quedó preciosísimo. Hay una edición chilena, hay una edición argentina, dibujado por Rodrigo López. Verdaderamente es una maravilla. Las aventuras de Fe y Tomate, volumen 1 y volumen 2 y volumen 3, dibujada por Gerardo Baró. Me gusta el personaje, un niño que se atreve a todo, pero no a hablarle a la chica que le gusta. Una historia para chicos que realmente me gusta mucho. Y después, a ver, El Príncipe Azul Ronca, de los libros para chicos tengo muchos libros que me gustan mucho. Las agendas monstruosas que hicimos con Poli Bernatene para mí fue una puerta que me abrió todo el resto del mundo. Trabajar con Poli siempre es un placer. Los cuentos con sombrero, Buscando al Conde, La venganza del Jet y todo lo que hice con Poli me llena de orgullo. Y Las agendas monstruosas que se publicó alrededor de todo el mundo, bueno, fue el primer hit, digamos. Ese libro fue el libro que me dio la puerta, que me abrió la puerta. Hay uno que hice para España que se llama Cuento hasta tres, ilustrado por Leticia Ruiz Fernández, que es una maravilla de acuarelas. Hay algunos libros que me gustan mucho, La pequeña vikinga va a la escuela. Eh, tengo, tengo algunos. No sé si te mencioné El Príncipe Azul Ronca, dibujado también por Gerardo Baró. Mira, me acabo de dar cuenta que tengo varios libros que me gustan mucho. ¿Te animás a decir uno que no te guste? No, no me animo. Pero te digo por qué no me animo. No porque hiera en algún punto mi ego, sino porque son libros que fueron trabajados por dibujantes, que fueron editados por editoriales, que tuvieron mucho esfuerzo, más allá de que el resultado no me guste, me parezcan horribles. Pero no te digo justamente por eso, porque hay un dibujante atrás que se podría sentir herido, hay una editorial a la que quizás mencionando el libro la puedo perjudicar. Pero, ojo, que no estoy diciendo que los libros no me gusten por el dibujante haya fallado o la editorial, no, son libros que inclusive tienen textos que están mal hechos, o libros que no publicaría hoy en día. Estoy de vuelta mirando la biblioteca mientras te respondo. Son libros más que nada para chicos muy chiquitos, que bueno, que no me sumaron nada a la carrera. Y lo que sí te puedo decir es que todos fueron hechos de manera sincera y que todos tuvieron un objetivo, inclusive el económico. Hay libros que hice por dinero y que ahí están. Pero, pero no voy a decirte un nombre por esto que te digo, porque no quiero involucrar en esa frase que te diga a otra gente que se pueda sentir perjudicada por lo que yo vaya a decir.
Después te lo digo en persona, tengo varios libros que son una cagada. Luciano, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir en tus comienzos y que no recibiste? ¿Qué le dirías a alguien que quiere vivir de la escritura? Tené paciencia, no te apures, que no es ahora, pero puede ser después. La paciencia, supongo yo, que es un condimento que aprendemos a usar con el tiempo. Al principio queremos que sea todo ya y eso provoca mucha angustia. Entonces me parece que hice con lo que tenía, hice con mis herramientas, con mi capacidad, lo que tenía que hacer, lo que necesitaba era ese consejo. Que me digan tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, que te digan que no, aprovechalos, no. Te van a decir que no muchas veces, en el amor y en la carrera. Esos no tienen que ayudarte a entender por qué te dicen que no y a mover el volante hasta que te digan que sí. Sé humilde, sé humilde. Que te publiquen no significa que seas mejor que nadie. Hay un montón de autores a los que no les publican que escriben muchos mejores libros que vos. La publicación es una circunstancia. Hay un montón de cosas alrededor de la publicación, muchas de las cuales tienen que ver con la casualidad, con el momento, con el tiempo, con cómo le caes a un editor. Tranquilo, tomátela con calma, no te la creas nunca. Esto no es tan importante. Y va a salir todo bien. Eso me hubiese gustado que me digan en esos momentos iniciales. Va a salir todo bien. Eso me diría a mí. Ahora, a los que no son yo y están empezando, porque mi modo de empezar fue muy concreto, yo lo que hice fue, me senté y escribí. Estuve 10 años escribiendo, todavía hoy publico libros que son de aquella época, fueron escritos en aquella época. Provoqué un stock absolutamente enorme de libros, de ideas. A los que están empezando, decirles eso, siéntanse y escriban, no procrastinen. El mundo está lleno de distracciones, bueno, que se distraigan los demás. Vos sentate y escribí. Si tenés ganas de escribir, si no tenés ganas de escribir, no pasa nada, no escribas. Entregale al dibujante el guión terminado, no le entregues 5 páginas. Vos estás empezando, tenés tiempo, sé humilde. Terminá el libro y recién ahí mostráselo a un dibujante. Pero sé humilde de verdad, no te olvides que esto es un trabajo. Lo que tenés que hacer ahora, estás empezando, es trabajar mucho más de lo que vas a trabajar después. Yo empecé trabajando 14 horas por día para poder trabajar hoy 3 o 4. Así que rompete el lomo, que tenés energía, tenés ganas, tenés cabeza y tenés juventud. Rompete el lomo. ¿Compartís con alguien ese stock? O sea, ¿dejás que alguien lea al menos un manuscrito? No, el stock de historias, yo tengo una carpeta en la computadora que es ideas a desarrollar, inconclusos, inéditos. Hay un montón de material que fue quedando con el tiempo. Eventualmente lo rescato, lo releo, lo corrijo, lo arreglo un poquito y a veces se publican. Me pasa cuando un dibujante me pide si tengo algo, reviso esas carpetas. Pero están olvidados, son libros que tienen a veces más de 20 años de escritos, 15, 10. No, eso no se los leo a nadie, esos no sabe nadie que existen. Espero que cuando muera no se publique, o no, en todo caso que alguien los lea y que a conciencia decida que vale la pena. Esos no se los leo a nadie. Ahora, cuando el libro lo corrijo, cuando la idea está pulida y sé que se va a convertir en libro, sí. Ahí tengo inicialmente 2 oyentes, 2 lectoras, que son mi hija de los libros para chicos. Los libros para chicos siempre se los leo a ella. Mi hija es una voraz lectora, una lectora a conciencia, con buen gusto. Se lo leo y la observo sus reacciones, a ver si el libro funciona. Si le funciona a Malena, el libro está bien.
y eso lo tengo como una especie de guía fundamental. Y luego mi pareja suelo leerle los textos, me llevo la compu a la cama y le leo a veces algo, o le voy mandando audios con capítulos de novelas, también para obligarme a escribirlas, ¿no? Si no escribo, ella no recibe el próximo audio. Entonces tengo que escribir para que ella reciba el audio. Son como detalles, diferentes cuestiones que uso para obligarme a escribir todos los días. Y a veces sí, claro, cuando me junto en la casa de Ariel Olivetti o con amigos y hay algo que me interesa, lo escribí, sí, suelo leerlo. Pero no soy un escritor hincha huevos. En mi casa, por ejemplo, no hay ningún libro mío, están todos en mi estudio. Y trato, dentro de lo posible, que cuando me junto con gente no ser el escritor, ser el amigo, ser el padre, ser la pareja, ser Luciano. Y Luciano es mucho más que el que escribe. El que escribe en su estudio. El que escribe es escritor en las charlas, en los viajes, en las ferias del libro. En mi casa no, con mis amigos no. Con mis amigos nos tomamos una cerveza y hablamos otra cosa. Bueno, esta pregunta yo la llamo dime qué miras o lees y te diré quién eres. Una película, una serie, un libro y un cómic. Una película, La Bruja o Déjame entrar. Esa maravilla de vampiros niños. Una serie, estoy viendo ahora The Outsider, la verdad que me está enganchando mucho. Me parece que me gustaría recomendar esa, está bien el tono, me gusta cómo está contada. Un libro, qué difícil un libro, ¿eh? El océano al final del camino. El conserje y la eternidad, de Ricardo Romero. Un cómic, Soy una mata gigantes, de Joe Kelly y Ken Nimura. Eso. Y si querés algo mío, te recomiendo, porque me gusta mucho, Germán Últimas Viñetas, una miniserie de televisión protagonizada por Miguel Ángel Solá y Claudio Risi, que cuenta los últimos años de la vida de Héctor Germano Westergeld. ¿Qué hubiera gustado que te pregunte y no lo hice? Seguramente sería una pregunta referida al fulbito de los lunes, si soy bueno jugando, en qué posición juego, si soy de hacer goles. Creo que sería esa la pregunta que te faltó hacerme, qué estoy cocinando ahora mismo durante la cuarentena, qué disco está puesto en el equipo. Cosas que no tienen nada que ver con el escritor, pero que me encanta hablar. Luciano, ha sido un placer enorme haber podido realizarte esta entrevista. Te agradezco muchísimo que te hicieras un momento para brindar tus palabras. No, por favor, el placer fue todo mío. Me divertí mucho respondiendo tus preguntas. Espero que las respuestas hayan tenido por lo menos algún tipo de coherencia. Te mando un abrazo enorme a vos y a todos los oyentes de tu podcast. Nos leemos, nos vemos, nos cruzamos. La vida está para contarla, para bailarla, para besarla, para cantarla. Así que no te olvides que lo que no hagas hoy no lo va a hacer nadie. Te toca a vos. Vamos, abrazo enorme. Sobredosis de fandom. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó el contenido de este podcast, busquen el botón compartir y publíquenlo en todas sus redes, así mucha más gente nos puede conocer. Recuerden que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iVoox, Google Podcasts, Spotify, Overcast, Radio Public, entre otros. No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom todo junto. Ahí nos pueden mandar mensajes, nos pueden decir qué cosas les gustaría escuchar, si les gustaría alguna reseña, alguna entrevista, recomendarnos lo que quieran, algo acorde a lo que ustedes quieran, ¿sí? A mí me pueden encontrar en Twitter como @pfontenes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida